Me alegro al poder estar de nuevo con ustedes, levantando alabanzas a nuestro Rey. Así que cantemos juntos con un solo cuerpo en Cristo. ¿Listos? Fuerte. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, cantemos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, y llevaremos su gloria cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios y por esa razón acudimos a nuestro Dios cada vez que necesitamos adorarlo, alabarlo, cada vez que necesitamos expresarle nuestro amor o cada vez que también necesitamos traer delante de Él alguna clase de necesidad que solamente Él sabe aliviar. Por esa razón vamos a hacer una oración ahora mismo. Te invito a que ahí donde estás, que tu corazón se dirija a nuestro Padre Celestial en oración. Bendito Señor, gracias te damos a ti en esta hora porque es una dicha tan grande el poder sentirnos, el poder ser pueblo tuyo. Tu palabra nos dice muchas verdades acerca de lo que nosotros somos para ti.
Nuestra identidad, Padre glorioso, solamente está firme cuando nosotros nos fijamos, creemos y nos alimentamos de lo que tú dices que nosotros somos para ti. Ayúdanos a que siempre vivamos, Señor, confiadamente, que vivamos con la fe puesta en tus declaraciones, en tus palabras, en tu revelación, sobre todo en todas aquellas cosas en las que tú nos afirmas en lo que nosotros somos para ti. Que eso sea lo más importante para nosotros, Señor, que nuestra autoestima se fundamente en lo que nosotros somos para ti. Estando ante tu presencia, también ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, para que tú puedas ser propicio a todas ellas conforme a tus propósitos que tienes para con cada uno de nosotros. Que podamos vivir, Señor, confiando y esperando en ti, en tu misericordia, en tu gracia y en tu amor eterno. Bendito Señor, ponemos en tus manos también este tiempo devocional. Te pedimos que al abrir tu palabra, al leerla y al meditar en ella, nuestros corazones aprendan la enseñanza oportunamente de lo que tú quieres hacer en nosotros, por nosotros y para nosotros también, Señor. Ayúdanos a glorificarte en todo. Háblanos a través de este tiempo, Padre glorioso, que podamos recibir de ti, Señor, la guía, la iluminación y el entendimiento apropiado para poder comprender y doblegar nuestra voluntad a la tuya, Señor, porque tú te lo mereces. Gracias te damos porque eres nuestro Dios y oramos en el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que puedes sacarle provecho a la guía que facilitamos y si no, recuerda además tomar tus propios apuntes allí donde tú estés. Eso es un hábito que ayuda a profundizar en la meditación de las enseñanzas que el Señor nos da. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que se titula Templos. Sí, templos. Muy bien. Este está basado en dos citas bíblicas que se encuentran en la carta a los Corintios. La primera cita bíblica está basada en el capítulo 3 y la segunda en el capítulo 6. Veamos lo que dicen estos versículos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en el capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Templos, una palabra que puede tener muchos significados en la mente de todos aquellos que escuchan y utilizan este término, templo. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema? Bueno, los versículos que hemos leído nos expresan lo que Dios en su palabra asume también como los templos suyos. Veamos directamente el primer aspecto en este devocional que nos ayudará a entender estos versículos. Vamos a recordar siempre que la Biblia nos exhorta a esto. Vivamos como templos vivientes de Dios. La Biblia nos exhorta a que vivamos como templos vivientes de Dios. En el Antiguo Testamento, y aun cuando estas palabras también fueron escritas por el apóstol Pablo, revelaban que existía una edificación que era conocida como templo, palabra que en su momento, en su sentido original, podría referirse a un palacio, a una residencia o a una morada, pero a una morada especial, como de esas donde habita un rey. Eso es en un sentido general.
En el uso bíblico se fue tomando esta palabra para hablar del lugar donde Dios mora. Así entonces es que para el pueblo de Dios una connotación preliminar y quizá fundamental que tiene el significado de esta palabra templo o templos tiene que ver con un lugar donde Dios habita. Por lo tanto, es un lugar especial, es un lugar donde también es posible ir a encontrarse con Dios, es un lugar donde se administran también los ministerios de Dios, donde se administran los asuntos de Dios. Es un lugar de adoración a Dios. Y lo que nosotros apreciamos y que estamos estableciendo en este primer aspecto, en este devocional, tiene que ver con que en la mentalidad o en el pensamiento cristiano, los cristianos en sí, nosotros, todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos exhortados a vivir como templos vivientes de Dios. Eso es lo que nos han enseñado los versículos que hemos leído. Veámoslos una vez más, puedes verlo a un costado mío, que encontramos que la palabra nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice en el capítulo 3, versículo 16. Nosotros somos templo de Dios porque su Espíritu mora en nosotros. Muchos cristianos en aquellos tiempos pensaban, quizá incluso como sucede en ocasiones en nuestros tiempos, que es posible o que era posible tener una relación con Dios, adorar a Dios, o que la relación con Dios solo es una relación espiritual, algo así como que si nuestro cuerpo no es materia importante ante los ojos de Dios, como si no tuviera ninguna relevancia ante los ojos de Dios. Resulta que en nuestra enseñanza o en nuestra teología debemos aprender a vivir como templo viviente. Eso significa que nuestro cuerpo en sí, nuestro ser en sí, es un lugar donde Dios mora, es un lugar donde el Espíritu de Dios mora. En el versículo también que te cito a continuación, versículo 19 del capítulo 16, nos dice algo muy similar a lo que hemos visto en el versículo anterior. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, escucha, ahora se refiere al cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y añade, y que no sois vuestros. ¿Ignoramos acaso eso? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo hizo a los cristianos corintios en el primer siglo, pero es al mismo tiempo la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Ignoramos esto? La verdad es que en buena medida ya no ignoramos esto, porque solemos enseñar o solemos estar habituados a esta realidad espiritual que ahora se revela en nosotros, que se manifiesta en nosotros, el hecho de que somos templo del Espíritu Santo. Eso significa Dios morando, Dios habitando dentro de nosotros, como si nosotros, nuestro ser entero, fuera un palacio real para la venida o para la presencia del Rey Santo, de un Rey que merece adoración, de un Rey que merece nuestra consagración. Así entonces, lo que estos versículos nos muestran es, más allá de los argumentos que en su debido momento abordó el apóstol Pablo con los lectores originales, nos enseña que nosotros en sí somos templo. Eso significa debemos vivir como templos. Para ir entendiendo un poco más acerca de esta figura que el apóstol emplea para hablar de nuestro ser como templos de Dios, podemos hacer un poco de memoria acerca de los templos en el pueblo de Dios. ¿Cómo sucedió también esto dentro del pueblo de Dios? ¿Qué significado tenía? ¿Para qué servía? Cosas por el estilo son importantes tomarlas en cuenta, porque de alguna manera eso nos recuerda lo que hoy en día debe estar sucediendo también en nuestros corazones, en nuestro propio
interior. Fíjate que en el pueblo de Dios la historia del primer templo comienza con el tabernáculo. ¿Tú recuerdas ese concepto del tabernáculo? En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de ello. Y te muestro una imagen que puede ser de utilidad para más o menos tener una idea de en qué consistía el tabernáculo. Fue básicamente construido en el desierto por los israelitas allá en el año 1450 antes de Cristo, después de haber sido liberados, por supuesto, de Egipto, y era el lugar que servía de adoración y de sacrificios durante los 40 años que el pueblo estuvo peregrinando allá en el desierto y durante también la conquista de la tierra de Canaán. Puedes apreciar en esa imagen algunos aspectos o detalles que eran propios del tabernáculo, de su diseño, y que facilitaban el encuentro entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Fue así como inicia la experiencia o el concepto de Dios en medio del pueblo, estando Él presente en un templo. El tabernáculo era una especie de templo, solo que era un templo ambulante. Era un templo que se construía en el lugar donde estaban, y cuando tenían que moverse, el templo o el tabernáculo también era llevado. Pero la esencia de su significado era Dios morando en medio de su pueblo. Esto no se quedó allí, porque pasaron los años después de que tomaron posesión de la tierra prometida, y el rey David fue quien tuvo al principio la gran inquietud, la gran preocupación porque Dios tuviera un templo propio. David como rey tenía su palacio y algo no le dejaba satisfecho con la realidad de que Dios no tenía un lugar apropiado para su adoración. Dios le reveló a David que no sería David quien le construiría templo, sino su hijo, es decir, sería Salomón. Así entonces te muestro también la idea de lo que Dios esperó y de lo que Dios también recibió posteriormente. Del tabernáculo pasaron al templo de Salomón, con todos los aspectos y todos los detalles litúrgicos que debía tener el templo de Salomón. Puedes tener una idea en esta imagen de lo que fue construido por ese rey para reemplazar el tabernáculo más o menos allá por el año 957 a.C. Después de 7 años de trabajo, y lastimosamente este fue destruido en el año 587 por Babilonia. Así entonces, cuando la Escritura habla de templo y se dirige al pueblo de Dios con el término de templo, tanto los israelitas como también los cristianos no israelitas del primer siglo debían echar un vistazo a la historia de Israel, a la historia del pueblo de Dios y sobre todo a la historia del templo o del lugar donde Dios moraba, del lugar donde el pueblo se encontraba con Dios para reconciliarse, para adorarlo. Y esa figura o ese concepto que el pueblo de Dios tenía, entonces es aplicada ahora a los cristianos. Y la revelación nueva es que Dios nos ha constituido a ti y a mí y a todo aquel que pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador personal en sus propios templos. Ya no somos nuestros, somos de Dios, le pertenecemos. Él nos hizo suyos, somos su templo, un lugar donde Dios mora, un lugar donde Dios habita. Ahora, ¿qué implicaciones va a traer esto para nosotros? Veamos el segundo aspecto del devocional. Una implicación inmediata tiene que ver con esto, que vivamos consagrados, dedicados y puros para Dios. Un templo debía reunir y debía tener características muy peculiares como estas. Era consagrado
para Dios. Significa apartado de lo mundano para dedicarse al Dios. De ahí mismo viene también el término dedicado, es decir, su fin. Ha sido construido, ha sido hecho con una única finalidad y su existencia se justifica solo en función de dicho fin. Es para Dios y solamente vive, y allí solo sucede lo que es honroso y trae adoración a Dios. Por lo tanto, también debía ser un lugar puro. Había un tanto de rituales y de aspectos ceremoniales que se constituyeron en básicamente la liturgia de adoración que el pueblo debía observar bajo la administración de un sacerdote antes de participar o para participar de la adoración a Dios en el templo. Todo eso tenía que ver con la pureza. Y en esencia, cuando la Biblia afirma que nosotros somos templo de Dios, también lo que conlleva para nosotros tiene que ver con esto, precisamente con que vivamos consagrados, dedicados y puros para los propósitos santos y sublimes de aquel que habita en nosotros. El versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, escucha cómo concluye, dice, santo es. El templo de Dios, el cual somos nosotros, eres tú, dice, santo es. Nosotros somos templo de Dios y la implicación inmediata es que somos santos. En este punto se refiere a que somos apartados para Dios. Al ser templos, Dios nos apartó para que vivamos consagrados, dedicados a Él y que nuestros corazones también practiquen la pureza propia de un lugar que es habitado por nuestro santo, santo y santo Dios. El pueblo de Dios, después de que el templo fue destruido por Babilonia, no se quedó así nada más. De hecho, hubo un gran esfuerzo también por construir en años siguientes más modelos o ejemplos de lo que había sido el templo de Salomón. Aquí te muestro un ejemplo más de esto. Esto podría ilustrar bastante bien lo que sería el segundo templo, edificado, construido por Herodes en el monte del templo. Tenemos aquí que esta obra fue comenzada más o menos por el año 20 o 19 antes de nuestro Señor Jesucristo. Su expansión completa realmente llegó a concluir hasta el año más o menos 62 o 64 después de Cristo. Imagínate cuántos años se trabajó en hacer posible esta edificación. Te muestro ahora también cómo habría quedado también la parte central de lo que sería el templo en sí, la esencia de lo que era el templo y algunos compartimentos fundamentales que tenía dicho templo. Realmente era un proyecto muy impresionante, levantado por Herodes, por supuesto, y como ya dijimos, terminado en el año 62, digamos, después de Cristo, pero al mismo tiempo también destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El pueblo de Israel no cesó en su tradición, en su costumbre, en su concepto de templo. El pueblo deseaba y todavía desea tener ese lugar donde está habitando Dios en medio de ellos, para adorarlo, para buscarlo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos que a partir de la era de Cristo, a partir del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a partir del fundamento o de el principio y fundación de la iglesia,
Entonces, todos los que ponen su fe en Jesucristo somos constituidos en templos de Dios. Esto conlleva entonces que nosotros debemos aprender que aquello que Dios está esperando y aguardando de nosotros no debe suceder solo en aquel lugar físico que es construido o edificado con una infraestructura propia de cualquier edificación, sino en nuestros propios corazones. Dios decidió construir templos humanos, templos vivientes, corazones donde Él habita, corazones donde Él quiere que sus hijos, su pueblo, se encuentre con Él para adorar, para pedir también perdón de pecados, para manifestar arrepentimiento. Todos los rituales que sucedían en el Antiguo Testamento, que solo eran un reflejo de lo que Dios esperaba que sucediera en la espiritualidad nuestra, basados en el Nuevo Testamento, solo nos ilustran lo que nosotros debemos estar practicando y viviendo hoy en día. Recuerda que nosotros debemos vivir apartados para los propósitos de Dios. El tercer aspecto de este devocional también nos habla de la otra implicación que tiene el hecho de que seamos templo de Dios. Y esta implicación dice que es que vivamos glorificando, honrando y alabando a Dios. ¿Qué te parece? No solamente debes vivir apartado, consagrado, puro para Dios, como ya lo leímos antes, es decir, nosotros, dice, somos santos, somos apartados para los propósitos divinos. Ahora también nosotros debemos aprender a vivir de esta forma. Debemos aprender a vivir glorificándolo, debemos aprender a honrarlo, debemos aprender a vivir alabándolo a Él en todo, adorándole siempre. El versículo 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Y ahora observa este término, dice, glorificad pues a Dios, escucha, no en el templo de Herodes, no en el templo de Salomón, no dice en el tabernáculo, no dice en una edificación física como las que tenemos hoy en día en nuestro siglo, sino está diciendo glorificad pues a Dios, ¿dónde? En el templo de Dios, los nuevos templos de Dios, que es vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No vamos a renunciar a la idea de tener un lugar donde coincidimos y nos congregamos todos como pueblo de Dios para adorar a Dios, para alabarlo, para renovar nuestras vidas, para congregarnos y poder expresar a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. De hecho, la Biblia nos exhorta también a que no dejemos de congregarnos, y congregarnos hoy en día implica tener un lugar central de reunión donde coincidimos los cristianos, los que compartimos una misma fe y donde adoramos en comunidad a Dios. Sin embargo, debemos tener presente siempre que nosotros en nuestros corazones debemos glorificar y adorar a Dios, porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros también hoy en día, que nosotros le glorifiquemos con nuestro cuerpo, que nosotros le glorifiquemos con nuestro espíritu, porque esto le pertenece a Dios, porque somos templo de Él. Para que tengamos una idea sobre las dimensiones de por lo menos las dos principales estructuras que se construyeron para adorar a Dios o conocidos como templo, te muestro a continuación lo que podrías tener como una idea de lo que era esta comparación de templo, ¿verdad? Está por un lado el templo de Salomón, por otro lado está también el templo, el segundo templo que fue después construido o iniciado a construirse también en el año 20 antes de Cristo por Herodes. Se dice más o menos que básicamente el primer templo, el de Salomón, era como la mitad realmente del tamaño del segundo templo expandido de Salomón, que se llevó a cabo también en Jerusalén y que estuvo a cargo o impulsado por Herodes. Fíjate entonces solo ese detalle arquitectónico en cuanto a las medidas. Pero más allá de eso y de la exactitud de dichas imágenes, quisiera que tú pienses en esto.
podemos seguir construyendo cualquier clase de edificación, cualquier clase de templos, al que sea más impresionante. Podríamos construir iglesias grandes con una arquitectura impresionante, con una belleza histórica y arquitectónica que vislumbre el arte moderno o el arte antiguo, pero al fin de cuentas, aunque esos lugares pueden ser bellos, pueden ser hasta útiles para la iglesia de Jesucristo en nuestros días, más allá de eso, Dios lo que está buscando es que tu corazón y el mío se constituya en un verdadero templo suyo. No te he hablado de un templo más, y este tiene que ver con el templo de Ezequiel, del profeta Ezequiel. ¿En qué consiste esto? Bueno, resulta que el profeta Ezequiel recibió una visión del tercer templo. Eso sucedió, la visión fue recibida más o menos en el año 408 a.C. Eso sucedió pocos años después de que el primer templo fue destruido, y también esa visión se recibió antes de que el segundo templo fuese edificado. Pero este templo de Ezequiel jamás ha sido construido, incluso después de que se destruyó el segundo templo allá en el año 70. Pero ¿a qué voy con esto? Dios espera y Dios también aprueba que nosotros tengamos un lugar de adoración, que nosotros tengamos un lugar destinado a encontrarnos con Él. Pero la maravilla que nuestro Dios nos revela a nosotros en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, es que toda esa belleza de adoración, toda esa hermosura de su santidad, todo ese deleite que produce el gozo de estar delante de Dios, puede suceder en lo más íntimo de nuestros corazones, donde sea que nosotros estemos. Si no hemos llegado al templo a adorar, no nos preocupemos tanto. ¿Por qué? Porque en tu corazón habita Dios, porque Él decidió hacer de ti su propio templo. Recuerda que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y Él quiere encontrarse contigo, porque Él es espíritu y Él está dentro de ti, y Él quiere que tú acudas a Él constantemente. Esta es una gran bendición para nosotros en momentos en los que no podemos tener la libertad de siempre para congregarnos en un lugar de adoración, en nuestra iglesia, en nuestro templo. Es muy hermoso poder saber que todos los días, a cualquier hora, cualquier mes del año, en cualquier etapa de mi vida, sea donde sea que yo esté, yo me puedo encontrar con Dios, porque yo y tú somos templo del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Te dejo el resumen del devocional para que tú sigas meditando en estas verdades que hemos visto. Recuerda, vivamos como templos vivientes de Dios, vivamos consagrados, dedicados y puros para Dios, y vivamos glorificando, honrando y alabando a nuestro Dios.